columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hermanos, vamos a dar paso a nuestra clase de esta tarde. Seguimos con nuestra serie de doctrinas fundamentales de la fe cristiana y hemos basado las últimas dos y haremos esta también en lo que viene siendo la revelación de Dios, la manera como Dios se ha expresado. Y hoy hablaremos precisamente de su palabra, de nuestra Biblia, y de 6 características de la palabra de Dios que son muy importantes que nosotros estemos afirmados en ellas, que las creamos, que estemos convencidos de esas 6 características y que sean un fundamento para nosotros. Porque poner en duda cualquiera de esas 6 características de la palabra del Señor tiraría al suelo por completo nuestra fe. Así que hoy vamos a hablar de eso. Y me gustaría simplemente hacer una oración más para entregar el tiempo de la palabra en las manos de Dios. Padre, ahora Señor vamos a adentrarnos en tu palabra con el temor que merece en nuestros corazones, entendiendo que todo lo que sea leído, Señor, y que venga de tu palabra, Señor, viene de ti, no de los hombres. Y por eso, Señor, nuestro corazón quiere retener cada uno de los versículos, cada uno de los textos que traiga, Señor, a nuestra vida en el día de hoy. Que los atesoremos, que los guardemos en lo más profundo de nuestro ser y que sin importar las voces que suenen en este mundo, Señor, nada nos haga dudar de esas verdades, porque tu palabra es la verdad. Así que trata con nosotros, edifícanos y háblanos en esta tarde, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como dijimos, hermanos, en estas clases últimas estuvimos hablando de la revelación general de Dios y hablamos de la revelación especial de Dios la semana pasada. Por un lado vimos que una era la manera como Dios se ha dado a conocer a todos los hombres en general y principalmente lo ha hecho a través de la creación, donde ha mostrado su deidad, su poder, su gloria. Y entendíamos también que habiéndose Dios mostrado con tanta claridad en la creación a los hombres, no había ninguna excusa de ningún ser humano que teniendo esa realidad de Dios le negara la adoración que merece. Fuimos a ver en Romanos cómo los hombres, a pesar de esa realidad, le dieron la espalda a Dios, endurecieron sus corazones y empezaron a adorar a la criatura en lugar de al Creador, y que por eso Dios los castigó y descendió con su ira sobre ellos, los entregó a pasiones degradantes, a los deseos más oscuros de su corazón, para que el día de mañana, si no fuera por su gracia salvadora, fueran condenados, no injustamente, sino justamente, porque habiendo conocido la existencia de Dios revelado generalmente en la creación, le han dado la espalda. Luego vimos también la revelación especial de Dios y vimos cómo Dios había hablado y ya no solamente daba a conocer su existencia, sino que Dios daba a conocer sus atributos, daba a conocer su voluntad, daba a conocer sus mandamientos, revelaba los deseos que tenía para nosotros, revelaba su plan de redención y que eso lo hacía de diferentes maneras. Hablábamos de manifestaciones mismas de Dios hacia los hombres, hablábamos de esas teofanías, hablábamos de los profetas, hablábamos de que a veces Dios había traído mensajes a través de ángeles, hablábamos de sueños, hablábamos de visiones, hablábamos de las tablas de la ley, hablábamos de varias maneras como Dios dio a conocer ya no solamente que Él es real, sino sus atributos. Daba a conocer su voluntad, revelaba el plan que tenía para los hombres, el plan de redención que había establecido desde el principio. Y eso es lo que vimos las últimas 2 clases. Hoy quiero que vayamos y nos centremos en la Biblia, en la palabra de Dios, la que nosotros cuando pensamos en palabra de Dios es la que nos viene a la cabeza, y veamos 6 cosas que son sumamente importantes sobre ella. Podríamos hablar mucho más, incluso preparando esta enseñanza de hoy, me vino al corazón quizá dar un día una enseñanza sobre el canon de las Escrituras, sobre el por qué estos libros y no otros, quién formó ese canon, quién decidió que esos libros sí eran inspirados y otros libros no eran inspirados, cómo fue ese proceso y cosas relacionados con ese asunto, pero como nos llevaría un tiempo grande, no lo incluiré aquí, sino que separaré otro día, otro tiempo para eso. Pero
El motivo por el cual quiero tratar lo que voy a tratar hoy es que creo que una de las cosas que más se está atacando en los días de hoy es eso mismo, es la palabra de Dios. Es muy común y se han hecho encuestas sobre esto y a lo mejor tú te vas a escandalizar y espero que te escandalices. Espero que eso te preocupe, te asuste y digas, no, ¿cómo puede ser que alguien que es cristiano diga eso? Pero se han hecho encuestas y se ha demostrado que en muchos lugares más del 50% hoy de evangélicos consideran que la Biblia podría tener errores. Sí, vas a iglesias y le pregunta a la gente, ¿tú crees que la Biblia puede tener algún error? Bueno, algún error puede tener a lo largo de los años. Solo esa frase me llevaría a hacerte otra pregunta. Entonces, ¿por qué crees en la Biblia? Porque si yo creyera lo más mínimo que un solo versículo no debe estar ahí, que una sola frase, un solo mandamiento no debe estar ahí, ¿cómo sé yo que el resto sí debe estar ahí? Si yo pongo en duda un solo punto y coma de esta palabra, si yo pongo en duda un solo milagro, un solo hecho revelado, si yo pongo en duda una sola orden dada por Dios o un solo suceso de las Escrituras y digo, bueno, eso pudo ser una leyenda, eso pudo ser un mito, todo cae al suelo. Porque ¿quién soy yo entonces para decir esto sí que me parece, esto no me parece, esto sí, esto no? Entonces, o tengo una fe basada en toda la palabra de Dios o no tengo fe ninguna. Porque de algo que estoy seguro es que todas mis creencias salen de un mismo lugar. No de lo que han dicho los hombres a lo largo de la historia, sino de lo que yo creo que ha sido revelado por Dios. Y si yo pongo en duda esa revelación, mejor me voy a mi casa y me monto otra filosofía. Pero si yo voy a decir que soy cristiano, si voy a decir que creo en Dios y sigo a Dios conforme a su voluntad, debo hacerlo conforme a la voluntad que Él ha revelado y lo ha revelado en su palabra. Y por eso quiero decir 6 cosas que para mí son fundamentales. Y puedes decir, bueno, yo esas 6 las sabía, está bien. Pero las debemos recordar y sobre todo las debemos arraigar en nuestros corazones, porque vais a encontrar personas en vuestros trabajos, en vuestras escuelas, en vuestras universidades, en vuestras familias, que os harán 1000 preguntas como, ¿y cómo puedes saber tú que un libro que ha pasado de tantas manos y se ha traducido tantas veces no lo han cambiado algo? Porque es lo que Satanás va a hacer siempre. Hermano, a Satanás, si tú no te sales de aquí, pero te quedas con dudas aquí, lees lo mismo. A Satanás no le importa solo, la gente piensa que el objetivo de Satanás es llevarnos a todos al mundo. Oh, hermano, estás muy equivocado. La gente cree que el objetivo número 1 de Satanás es solamente que la gente se vaya a la calle otra vez, a alcoholizarse, a drogarse y a tantas otras cosas. A Satanás le encanta ver creyentes en la iglesia con doble moral. A Satanás le encanta que gente venga a la iglesia a hacer un paripé y un show falso. ¿Tú no crees que eso lo llena de alegría como diciendo, ahí van los falsos otra vez? Mira, con sus manitas levantadas, sus caritas de buen matrimonio y en casa se están matando a palos. A Satanás le encantan esas cosas porque es más humillante para Dios. A Dios nadie lo puede humillar, pero lo digo en el sentido de que nuestra actitud es más vergonzosa, porque ahí fuera al menos reconocen que no son cristianos. Aquí es como si nos quisiéramos burlar del Altísimo. Es como, tu casa no nos importa, aquí venimos como nos da la gana, aquí fingimos, aquí hacemos esto. O escuchar un mensaje y poner en duda un versículo, poner en duda algo, no de lo que explica el pastor, sino de lo que está escrito. Porque mis explicaciones pueden ser cuestionadas, pero la Biblia no. Y alguien decir, bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con ese texto. ¿Con ese texto? A Satanás eso le encanta, porque ese texto es inspirado por Dios. Entonces nosotros debemos entender qué libro es el que tenemos en nuestras manos y algunas cosas importantes sobre ese libro, porque toda nuestra fe está en juego. Toda nuestra fe está en juego. Hay multitud de personas a día de hoy que van a iglesias solo a escuchar Dios me dijo, Dios me habló, Dios esto, Dios aquello. Y basan su fe y su vida, entre comillas, cristiana, en lo que los hombres le van diciendo. Y la palabra de Dios empieza a pasar un papel secundario, terciario en sus vidas.
Hay gente que te afirma que tiene una relación con Dios y no lee la Biblia. Eso es imposible. No, yo puedo tener una relación con Dios y no leer la Biblia. No, con el Dios de la Biblia no. No, sí, ¿y la oración dónde queda? Entonces tú me estás diciendo que toda la persona en este mundo que reza o hace algo tiene una relación con Dios. ¿Por qué? Porque si la Biblia no participa en la actividad, todo el mundo se relaciona con Dios a su manera y con el Dios que Él se ha creado. Pero ¿qué sabemos de la oración sino lo que la Biblia dice de la oración? ¿Cómo sabemos que una oración es efectiva? A través de la Biblia. ¿Cómo sabemos cuál es el modelo de oración que Dios acepta? A través de la Biblia. ¿Cómo sabemos qué oraciones Dios rechaza? A través de la Biblia. Hasta esa relación que dices tener con Dios solo porque hablas con Él, entre comillas, puede ser que lo estés haciendo mal y solo lo vas a saber a través de la Biblia. Hoy la gente, todo el mundo dice relacionarse con Dios a su manera. Pero es que no somos llamados a relacionarnos con Dios a nuestra manera. Somos llamados a relacionarnos con Dios a la manera de Dios. Y Dios lo ha establecido en su palabra. Así que yo quiero mencionar 6 características. La primera de todas y la más importante. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Esa frase es clave en nuestra fe. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso nos dice que cada punto y cada coma, cada versículo en Génesis, cada versículo en Éxodo, cada versículo en Levítico, cada versículo en Números, cada versículo en Deuteronomio, cada versículo en Josué, cada versículo en Crónicas, en Reyes, en Jueces, cada versículo de la Biblia de los Salmos, los Proverbios y cada versículo de los Evangelios, del libro de Hechos, de las cartas de Pablo, de las epístolas de Pedro, de Apocalipsis, todo es inspirado por Dios. Y la palabra inspirado significa insuflado. Como si tú le pasaras aire a alguien. ¿Sabes cuando una persona se está ahogando y saca al socorrista a la persona y le practican ese masaje que hacen y le soplan aire dentro? Esa es la palabra, es soplar. Soplar, es salir de dentro de ti hacia afuera. Es esa bocanada de aire que sale de ti para afuera. Y es lo que dice el texto, que toda la escritura ha sido soplada por Dios. No es que Dios ha puesto cosas en la cabeza, es que Dios la ha dado, la ha soplado. Toda la escritura viene de Dios, viene de dentro de Dios, de la mente de Dios, del corazón de Dios. Es el consejo de Dios, es la sabiduría de Dios, es el pensamiento de Dios, es el reflejo de Dios, sale de Él, sale de sus entrañas, sale de lo más dentro, de lo más profundo de su ser hacia los hombres para darlo a conocer, para dar a conocer su voluntad. No viene de los hombres, no viene de maestros, no viene de catedráticos, no viene de universitarios, no viene de grandes poetas y no viene de los apóstoles ni de los profetas, no viene de los sacerdotes ni de los reyes, viene directamente de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios. Si lees Génesis, eso viene de Dios. Si lees los Salmos, eso viene de Dios. Si lees Apocalipsis, eso viene de Dios. Dios lo ha dado a conocer. De dentro de Él lo ha sacado para afuera, para que nosotros lo tengamos hoy aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios. No puedo dudar de la palabra. No puedo decir esto lo han hecho los hombres, esto lo han puesto los hombres, esto lo han cambiado los hombres. No puedo ver la letra de las escrituras así, las palabras reflejadas en las escrituras de esta manera. Es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios.
Ay, sí, es inspirada por Dios. Y si los hombres es inspirada por Dios. El mismo Dios que quiere darla a conocer se ha encargado a lo largo de la historia de mantenerla. Dios la ha guardado. ¿Es Dios poderoso para permitir que su palabra pase con fidelidad? ¿Es Dios poderoso para capacitar a los hombres para que su palabra se transmita con fidelidad? ¿Quién es el que tiene interés de que todas las generaciones lo conozcan? ¿Quién es el que tiene interés de que toda la generación sepa la verdad? ¿No se habría encargado a alguien solemne, tan poderoso, tan grande, tan majestuoso, de permitir y guardar su palabra para que llegue perfecta a nosotros hoy? Él lo ha hecho, Él la ha preservado, Él la ha guardado, porque Él la inspiró y Él quería que llegara también a nosotros. No la quería, no, yo la inspiré para esos primeros y ahora ya el futuro que se apañe, pobrecitos, va a pasar por tantas manos. No, estoy plenamente convencido que Dios ha guardado y guiado cada traducción. Pero pastor, hay traducciones que son malas. Usted mismo ha dicho en más de una ocasión que la Nueva Versión Internacional, hay cosas ahí muy raras. Es verdad, hay traducciones malas, pero se han hecho traducciones fieles. Que hombres perversos intenten torcer la Biblia no significa que Dios no la haya mantenido también íntegra. Cabe a nosotros leerla y estudiarla con cautela. Pero pastor, entonces, ¿cómo sabemos qué traducción es más fiel? Bueno, pues entonces nos tocará ir a los textos originales, nos tocará ir a los textos más antiguos en griego, nos tocará ir a los textos más antiguos en hebreo, nos tocará ir a las porciones más antiguas en arameo y buscar estudiar para ver quién ha sido más preciso. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la gran comisión, id y predicad el evangelio a toda criatura, la palabra original no es id en sí mismo, es yendo. Pero nosotros entendemos que hay veces que de un idioma a otro las palabras no se pueden traducir de manera exacta. Porque hay palabras griegas que nosotros no tenemos en español y hay palabras españolas que los griegos a lo mejor no tienen. Entonces, ¿qué buscamos? Lo más similar. Pero por eso, sobre todo los pastores, cuando preparamos un sermón y estudiamos la Biblia, tenemos que primero, una de las cosas que todos los sermones hago, buscar un texto interlineal y ver cada palabra en el griego original, cuál es el tiempo verbal preciso, la palabra precisa, para asegurarme de entender bien la traducción, entender bien el tiempo verbal de esa frase, entender bien lo que el Señor quería decir desde el principio. Entonces nosotros tenemos que saber algo. Dios ha inspirado su palabra, ha guardado su palabra, la ha dado a conocer con fidelidad, sale de Él. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura. Mira cómo lo define Pedro, la palabra profética más segura. Pedro no está cuestionando que la palabra de los profetas no sea segura. Pero Pedro sabe que a lo largo de toda la historia se han levantado hombres que dicen ser profetas, hombres que dicen hablar de parte de Dios. El Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, no es nuevo. Eso ha existido toda la historia, solo que en el tiempo del antiguo pacto, si alguien lo hacía y fallaba, lo mataban y ahora no se puede, pero siempre ha existido. Ahora hay más, porque como no se los matan, no corren peligro, pero es normal. Es normal. Te digo yo que si de golpe empezáramos a apedrear todos los que han dicho Dios me ha dicho y no pasó, cada vez habrían menos, porque tendrían miedo. Pero como no hay repercusiones y como siempre hay un grupo de personas detrás de esos hombres y mujeres, entonces siguen existiendo, pero siempre han habido. Y ahí está la duda de las personas. ¿Y a quién creo? Pedro, ¿a quién creo? Si me viene ese señor y me dice que he tenido un sueño, y ese señor y me dice que ha tenido una visión, y ese señor y me dice, hermanos, a mí me escriben constantemente personas por correo electrónico, pastor, hemos tenido un sueño con usted, es así, pastor, hemos tenido una visión, cuídese de esto, y no cuadran. Y cuando mi corazón escucha esas cosas y mi corazón se eleva al Señor en plan, Señor, ¿qué hago? Bueno, Juan Manuel, tienes uno que no falla. Tienes la palabra profética más segura. Ya está, aférrate a ella. Así anda la gente hoy, ¿a quién escucho, pastor? ¿De quién me fío? ¿A quién hago caso? ¿Cómo sé cuál es verdad y cuál es mentira? Tienes una palabra que sabe que es verdad, que no hay que poner en duda, que no hay que cuestionar, que no hay que darle 4 vueltas ni ponerla a prueba. Es la palabra profética más segura porque es inspirada por Dios.
entonces deja de escuchar y arriesgarte a dar oído a los hombres y aférrate al oído que hay que darle a Dios y su palabra, porque es inspirada por Él, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, mira lo que dice ahora Pedro, sabed esto, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pedro, ¿qué quieres decir con eso? Que nadie puede venir a decir, yo esto lo entiendo así, yo eso lo entiendo así, a mí aquí el Señor me dice esto. No, ninguna profecía de la Escritura se puede tratar de esa manera. Dios no ha escrito una carta y nos la ha dado para que ahora cada uno aplique y entienda la carta como quiera. Dios dio un mensaje y lo dio con una intención, quería comunicar algo. Y nuestro deber es saber lo que Dios quería comunicar, no lo que yo entiendo. ¿Sabes? A veces en los matrimonios que hay un poco de tensión y dicen, no, es que tenemos que mejorar nuestra comunicación porque yo no entiendo lo que tú me quieres decir, tú tampoco me entiendes cuando habla. Pues hay gente que está así con Dios. Hay gente que está así con Dios. Que Dios ha dicho algo, pero ellos quieren vivir entendiendo lo que ellos entienden. Es como cuando lees un texto y dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio en la iglesia. Pero yo entiendo que eso era para otra época, pero a mí no me importa lo que tú entiendas. ¿Qué pone? Ya, pero yo pienso que no importa ni lo que tú entiendas ni lo que tú pienses. ¿Qué pone? ¿Y en qué parte pone? Y esto es para esta época. No, pero lo que pasa es que en ese contexto había un problema con las mujeres que estaban tomando un lugar. Y yo, ¿de dónde sacas todo eso? Bueno, Juan Manuel, yo tengo que darle una vuelta a la historia para que hoy eso no aplique. Vale, vamos a partir de la base. Yo no quiero que eso sirva para mí hoy porque yo quiero ser apóstola. Pues entonces yo tengo que empezar a buscarle los 3 pies al gato. Y voy a decir, no, pero es que en aquel entonces había unas mujeres feministas y entonces Pablo lo dice para que esas mujeres entonces se bajen un poco. No, pero entonces Pablo podía haber dicho, oye, pero los de Corintios, cuidado que esto no es para vosotros, que nadie se me confunda por Tesalónica, que esto no es para vosotros. Y qué curioso que Pablo no habla de cultura, ni de contexto, ni del momento, sino que cuando Pablo dice el por qué, va a Génesis. Va a Génesis, al diseño original de Dios. Qué casualidad que cuando Pablo da la orden, en vez de para que no haya confusión y piensen, es algo de ahora, es algo nuevo, va a Génesis. Y dice, ¿sabéis por qué la mujer no debe estar en ese lugar de autoridad? Porque desde Génesis Dios ya ha dicho algo. Y no hay sombra de duda. Porque es muy curioso que esas mujeres te dicen, la mujer ahora sí puede por esto, esto y esto. Y luego llegan a Efesios y dicen, bueno, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. No, eso era para otro tiempo. Ahora es la mujer la que debe amar al marido como Cristo amó a la iglesia. No, eso es para los hombres. Pero tú lo que quieres le das la vuelta y lo que yo quiero no le puedo dar la vuelta. No, tiene mucha cara. Para mandarle cambias el texto, para que te sirvan no lo cambias. Tú tienes una jeta así de grande. Cambias los textos que se te antojan para tu bien. O aceptamos toda la palabra como es o no aceptamos nada. Porque esto es solo cambiar los textos que a mí se me antojan. Cuando quiero mandar, eso era para otro tiempo. Cuando quiero que mi marido me sirva, cariño, me tienes que amar como Cristo amó a la iglesia. Bueno, para esa parte lo del hombre sí manda, ¿no? Ahí sí, lo del hombre sigue vigente. Porque tú le preguntas a cualquier persona, ¿quién es cabeza del hogar? ¿El hombre o la mujer? El hombre. ¿Y en la iglesia? ¿Y por qué allí lo cambio? No, hermano. Cuando yo empiezo a escuchar otras voces, porque a mí Dios me ha mostrado, porque a mí Dios me ha revelado, porque a mí Dios, voy a perder el rumbo, voy a acabar en otras religiones, voy a acabar con otras creencias, voy a acabar en otras cosas diferentes. Yo solo tengo un deber, poner mis ojos en la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, que es la palabra profética más segura, y no puedo interpretarla de manera personal. Tengo que interpretarla conforme a la intención de Dios.
Tengo que entender qué quiere decir Dios. No qué entiendo yo, qué quiere dar a entender Él. Porque es su palabra, no la mía. Su palabra, no la mía. Si mi jefe a mí me dice, Juan Manuel, mañana haz una reunión con el personal y diles esto, esto y esto. Imagínate que yo llego a la reunión y digo, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Llega el jefe, Juan Manuel, ¿y esto que te dije? Pero yo entendí. No, Juan Manuel, yo entendí. Yo te dije esto, tú no tenías que entender nada. Tú tenías que transmitir tal cual lo que yo te había dicho. Con Dios es igual, no hay nada que entender nosotros en el sentido personal y propio de cada uno con su propia interpretación. Debemos entender el sentido que Dios le ha dado a su palabra. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, mira lo que dice otra vez, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que la primera cosa que debemos saber, hermanos, es que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Dios la ha dado, la ha revelado, la ha soplado, la ha insuflado. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su consejo, no para que nosotros lo interpretemos a nuestra manera, para que nosotros busquemos entender e interpretar lo que Dios ha querido dar a conocer. Y nadie puede poner en duda la inspiración de las Escrituras. Entonces, si alguien como Dios, perfecto, santo, puro, recto, Dios puede fallar, Dios puede equivocarse, Dios puede errar. Pues si la palabra es inspirada por Él, la palabra también es infalible e inerrante. Si Él la ha dado, es tan perfecta como Él. Si Él la ha dado, es tan recta como Él. Si Él la ha dado, es tan pura como Él. Si Él la ha inspirado, si viene de aquel que no se equivoca, en ella no hay error. Si viene de aquel que no falla, en ella no hay fallo. Si viene de aquel que no hay confusión, en ella no hay confusión. Si viene de aquel que todo lo hace perfecto, ella es perfecta. La palabra de Dios es infalible e inerrante. Quiero leer 3 citas sobre esto. En las siguientes características citaré algunas cosas que amplían la explicación y luego iré a la palabra. Lutero dijo: esta es mi respuesta a los que me acusan de rechazar a todo maestro de la iglesia. No les rechazo, pero porque todos saben que a veces han errado, como hacen los hombres, estoy dispuesto a poner mi confianza en ellos solo en la medida en que me den pruebas de sus opiniones desde las Escrituras, las cuales nunca han errado. Mira la afirmación de Lutero y qué convicción tenía. A Lutero le acusaban de ir en contra de lo que enseñaban los curas y los maestros de su época. Y Lutero dice: yo no tengo nada en contra de ellos, pero tenemos que partir de una premisa: todos los hombres se pueden equivocar. Yo no digo que todos estén mal, pero debemos aceptar que los hombres sí se equivocan. Así que si queréis que yo acepte lo que ellos enseñan, solo lo haré si lo que ellos enseñan tiene una base en el único lugar que no se equivoca, en la palabra de Dios. Si lo dice el Papa y no lo dice la palabra, no lo acepto. Si lo dice la iglesia y no lo dice la palabra, no lo acepto, porque el Papa se equivoca, la iglesia se equivoca, Juan Manuel se equivoca, pero la Biblia es inerrante. Mira qué convicción. Albert Mohler, pastor en los Estados Unidos y casualmente director en el seminario donde estudio, dice: la inerrancia es nada menos que la afirmación de que la Biblia, como la palabra de Dios escrita, es totalmente verdadera y totalmente confiable. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Este es el testimonio de la Biblia sobre sí misma y es la fe histórica de la iglesia cristiana. Si Dios ha hablado y Dios es veraz, la Biblia dice la verdad. Si Dios ha hablado y Dios es confiable, la Biblia es confiable. Si Dios ha hablado y la ha inspirado y de Dios me puedo fiar, de la Biblia me puedo fiar. Toda base es la primera que hemos dicho. Si no creo en la inspiración, ya no es confiable. Si no creo en la inspiración, ya puede tener error.
Si no creo en la inspiración, ya puede haber cosas que están mal o que se contradigan. ¿Por qué? Porque si creo que no es inspirada por Dios, que viene de los hombres, puede tener error, porque los hombres se equivocan. Pero si acepto que viene de Dios, no puede tener error, porque Dios no erra. Y la tercera cita de Paul Feinberg dice: inerrancia significa que cuando se conocen todos los hechos, las escrituras en sus autógrafos originales, debidamente interpretados, se mostrarán como totalmente ciertas en todo lo que afirman, ya sea que tenga que ver con doctrina, moralidad, lo social, lo físico o las ciencias biológicas. Mira otra afirmación interesante. La inerrancia, afirmar que la Biblia no tiene error, significa que todo lo que la Biblia dice en cuanto a doctrina, moral, algo social, algo físico o algo científico es verdad. Y hay una cosa interesante antes de ir a la palabra. Todas las cosas que se han descubierto a nivel científico cuadran con cosas que la Biblia ya decía siglos antes de sus propios descubrimientos. Antes de que científicos descubrieran algunas cosas, la Biblia ya afirmaba algunas cosas. La Biblia tiene cosas que tienen que ver con astronomía. La Biblia tiene cosas científicas como el tema del agua cuando se hace gas o cuando se vuelve hielo. La Biblia habla de aspectos sobre animales, sobre botánica. La Biblia tiene muchos datos geográficos. Ustedes sabían que un montón de personas dedicadas a las excavaciones, arqueólogos, han usado la Biblia como fuente de búsqueda principal. Decir, no, mira, según la Biblia, en estas zonas había un pueblo, había una tribu, y se encuentran las cosas. Se encuentran a los persas, se encuentran las cosas que eran propiedad de Nabucodonosor, se encuentran las cosas que eran propiedad del rey Artajerjes, se encuentran las cosas y más o menos ubicadas por la zona que marcaba el relato de las Escrituras. Es impresionante que lo único que hace la ciencia es contrastar el relato bíblico con los hallazgos y simplemente tener que aceptar, la Biblia lo dijo primero. La Biblia lo dijo primero. Y eso es maravilloso porque hasta el día de hoy se siguen encontrando cosas. Se siguen encontrando cosas. La Biblia no ha cometido un error. No ha cometido un error ni histórico, ni geográfico, ni social, ni moral, ni doctrinal. Ningún error. Ha acertado en todos los puntos. Miren lo que dice la propia Escritura de sí misma. Salmo 119 y verso 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La suma de tu palabra es verdad. La propia Biblia dice de sí misma que es verdad. Mira Juan 17:17 lo que afirma: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Jesús está orando al Padre y pide que los discípulos sean santificados. ¿En qué? En la verdad. No hay santidad fuera de la verdad. Y entonces, ¿dónde van a encontrar la verdad para ser santificados? Tu palabra es verdad. El Salmo 19 y el verso 7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo puedes saber tú cuando lees un artículo en internet que es verdad? ¿Cómo puedes saber tú cuando ves un vídeo en las noticias que es verdad? ¿Cómo puedes saber tú cuando te pasan una información en un periódico que es verdad? ¿Sabías tú que damos por hecho muchas cosas? Damos por hecho que el periódico no miente, damos por hecho que las noticias no mienten. Por eso si ves un cierto canal de televisión, vas a tener un corazón que se inclina a unas ciertas ideas políticas, porque ellos siempre van a transmitir su verdad sobre el mundo, sobre la vida y sobre la guerra. Te vas a dar cuenta con esto, mira, con esto de Ucrania y Rusia. Según el canal que veas, Putin es el diablo. Y según el canal que veas, Putin tiene toda la razón del mundo. Y si hablas con unos rusos te dirán una cosa, y si hablas con unos ucranianos te dirán otras cosas, y si hablas con la mitad del mundo te va a decir una cosa, y si hablas con la otra mitad te va a decir otra cosa. Cuando ahora en Brasil tienen elecciones, hay algunos que no, por favor que no venga Lula, y otros que ojalá venga Lula y muera Bolsonaro. Cada uno te va a hablar de su verdad en cuanto a política y en cuanto a economía. Unos quieren que se muera Joe Biden, otros quieren que vuelva Donald Trump, otros no quieren ver a Trump ni en pintura. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién tiene razón?
¿Quién está acertado? ¿Quién está equivocado? Cada uno vamos a defender lo nuestro. Si eres de derechas, de Vox, no eres un racista, yo no soy racista. Ah, pero Vox es racista. Pues ya está, esa es tu verdad. Esa es tu verdad porque La Sexta y otros canales te han dicho que son racistas, que odian a los latinos, que odian a los inmigrantes y te has creído su verdad. Por eso tú vas a votar ¿a qué? A Podemos, a socialistas, pero si te pones a ver la televisión española o pones a ver Antena 3, esos socialistas y esos de izquierdas te van a parecer comunistas que nos llevan a la pobreza de cabeza. Quiere que todos seamos una especie de perro flauta hippies raros y que mañana en España demos racionamiento de arroz y pan. Que mejor la derecha porque apoya más el negocio, apoya más a la empresa. Ah, es verdad, eso es lo más seguro porque necesitamos una economía fuerte. Ahí vuelves a cambiar de canal. No, pero ellos solo saben oprimir al pobre y ayudar al empresario y tú te quedas en medio. ¿Quién tiene razón? Por eso cada 4 años votas en una dirección. Todo depende de la tele que veas esos 4 años y los periódicos que leas esos 4 años. Pues ¿sabes qué? Está bien estudiar, está bien aprender y está bien tener ideas, pero solo hay un lugar donde está la verdad. Solo hay un lugar donde no hay sombra de discusión y es la palabra de Dios. Ahí no se puede discutir, ahí no se puede debatir, ahí no se puede decir quién tiene razón y quién no. Dios tiene razón. Dios tiene razón. Lo que Dios diga manda. ¿Qué piensan nuestros abuelos de la familia? ¿Y qué piensan los jóvenes de la familia? Lo que importa es qué Dios piensa de la familia. ¿Qué piensan nuestros abuelos del matrimonio? Ah, es que antes se veía el matrimonio así y ahora el matrimonio se ve así. No me importa, ¿cómo ve Dios el matrimonio? Ah, es que antes se veía la crianza de los hijos así, ahora la crianza de los hijos se ve así. ¿Cómo ve Dios la crianza de los hijos? Si tú solo vas a dar oído a las voces de la cultura, a las voces de tu tiempo, tú vas a estar siendo cada día diferente. Vas a tener hoy una identidad con 14 años, mañana con 30 otra, mañana con 50 otra, pero lo único que te va a mantener firme es estar arraigado en la palabra de Dios, que es inerrante, que no tiene error. Y te va a dar unos valores y unos principios seguros, confiables y verdaderos para toda tu vida. La única manera de seguir creyendo lo mismo de la familia, de los hijos, de los padres, de cómo ser un trabajador, de cómo ser un jefe, de cómo manejarme en la vida, incluso de las finanzas, porque la Biblia habla también de las finanzas, de todas las áreas, es la palabra de Dios. Es la única que es inerrante. Yo estudié economía. Los economistas no piensan todos igual de la economía. No escucha gente que te dice, invierte en monedas electrónicas. Y gente, de golpe le dices a uno, voy a invertir. No lo hagas, he conocido uno que se arruinó, que eso no es fiable. Y tú ahí en medio, ¿qué hago? ¿Invierto o no invierto? Ahí te vas a buscar un economista. No, tú que entiendes de economía, ¿qué hago? No, invierte, qué suerte. Y te encuentras otro abajo tomando un café. ¿A qué te dedicas? Soy economista. ¿Cómo ves esto? No, esto es un desastre, esto es mañana el hecatombe. Gente va a suicidarse como pasó en Nueva York hace años. Pero entonces, ¿qué hago? Porque el otro también es economista. No sé, es que la economía tiene diferentes maneras de ver la economía. Hay economías, no una economía, hay economías. Hay filosofías, hay psicologías, hay escuelas de pensamiento. Wow, entonces en esta vida, ¿cómo vamos a ir cada uno de un lado para otro según a quien escuchemos? Así va el mundo. ¿Por qué las niñas son hoy feministas si no lo eran 40 años atrás o 50 años atrás? Porque son las voces de hoy. Tu hija cree que es moderna, pero tu hija es lo que quieren que sea. Tu hijo va con la gorra para arriba, medio rebelde, pero porque es lo que le ha tocado, no lo ha elegido. Lo están formando. Es la máquina de este tiempo, es lo que le bombardean de información y le están dando la forma que quiere. Si tu hijo hubiera nacido hace 50 años, te trataba de usted, trataba con respeto a la gente mayor y se vestía de otra manera. Pero tampoco porque quisiera, porque era lo de entonces. Hermano, solo quiero darte una noticia. Si escuchas a ese mundo, no tienes seguridad ninguna. No tienes seguridad ninguna. Pero hay una palabra que como la inspiró alguien perfecto, es perfecta.
Como la inspiró alguien verdadero es la verdad. Como la inspiró alguien seguro es segura. Y como la inspiró alguien confiable es confiable. Y es la palabra de Dios. Y no sé tú, pero yo prefiero confiar en la verdad. Yo prefiero confiar en la palabra segura. Yo prefiero confiar en la palabra que sé que no tiene errores. Y esa es la palabra de Dios, sin error y toda verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Eso es lo que afirma el Salmo. La ley del Señor es perfecta. El testimonio del Señor es seguro. La suma de tu palabra es verdad. Y déjame decirte algo, a pesar de que hayamos citado y citaremos a algunos hombres sobre estos temas, no lo creemos por lo que han dicho los hombres. Lo creemos porque lo dice la Biblia. Si Martín Lutero hubiera dicho, la Biblia es segura, pero la Biblia no lo dice, no lo podemos creer. Porque Martín Lutero no es inerrante. Sobre todo creemos que la Biblia es inspirada, ¿por qué? Porque la Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios. Creemos que la Biblia es la verdad, ¿porque qué? La Biblia dice, toda tu palabra es verdad. Creemos que es segura, ¿por qué? Toda tu ley es segura. El mayor argumento es la palabra de Dios. La Biblia se defiende a sí misma, no necesita que la gente vaya a defenderla. Ella misma habla de ella misma. Y la creemos, y la creemos. Tercera característica de la palabra de Dios que no podemos olvidar nunca. La Biblia es suficiente. Si tú crees esto, no vas a tener ningún año aquí el deseo de decir, ay, es que solo Biblia. En esa iglesia solo Biblia, nunca un sueño por ahí, nunca traen un profetilla de los Estados Unidos, nunca viene un apóstol de Israel, ni nada así raro. No hay palabra fresca. En esa iglesia no se mueve el espíritu, no hay palabra de ciencia, no hay. Pero si tú crees que la palabra de Dios es suficiente, no vas a tener ninguna necesidad de algo más. Piensa una cosa, todo el que busca otra cosa niega una de esas verdades. Ay, es que no sé si la Biblia está toda perfecta, niegas que es inspirada. Es que no sé si han podido cambiar algo, niegas que es inerrante. Es que yo también necesito que me revelen, niegas que es suficiente. Sin darte cuenta y afirmarlo, cuando buscas esas cosas y las necesitas, niegas esas verdades tan importantes. La Biblia es suficiente. Mira lo que dice Wayne Grudem. La suficiencia de las Escrituras significa que las Escrituras contienen todas las palabras de Dios que Él pretendía que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Todo lo que necesito para relacionarme con Dios y todo lo que necesito saber de Dios está en su palabra. No necesito ningún misterio más. La propia Biblia afirma lo que Dios ha querido dar a conocer a los hombres lo ha hecho y lo que ha querido guardar como un misterio lo ha guardado. Lo que a Dios le interesa que sepamos de Él nos lo ha dicho. Pero Señor, ¿por qué? Señor, ¿y esto, Señor? Si no lo he dicho. Miren, hay una cosa muy peligrosa y que nos gusta mucho a la gente. Yo a veces lo hago, lo reconozco, especular. Como cuando te preguntan, ¿Adán tenía ombligo, pastor? Y hay algunos, pues, para parecer interesantes, te aventuras, te tienes que poner la mano así, porque así parece que eres más profundo. Hay que dejarse barba para hacer así. Y le dices, a ver, el ombligo es fruto del cordón umbilical, que se da ahí dentro, pues, en el periodo de gestación de la criatura dentro del cuerpo de la madre. Pero si Adán no tuvo una madre, entonces no hay cordón umbilical. Y si no hay cordón umbilical, no tiene por qué haber ombligo. Pero ahí te pregunta el elemento, pero pastor, Dios podía haber puesto por poner el ombligo, como puso la oreja. También es cierto. Entonces, ¿tenía o no tenía ombligo? Y yo qué sé. Yo qué sé. Yo, si quieres, te digo lo que pienso, pero es que la verdad es, no lo sé. No lo sé. Cuando lleguemos al cielo, con mucha delicadeza, cautela y respeto, le pedimos a Adán que se levante la túnica y nos enseñe la tripa. Así hay un montón de cosas en la Biblia, hermanos.
Así hay un montón de cosas. ¿O no nos hacemos muchas preguntas de ¿reconoceré a mi mujer en el cielo? ¿Reconoceré a mis padres? ¿O me acordaré de mi madre que no fue salva? Entonces, ¿cómo tendré gozo si mi madre está en el infierno? Nos hacemos preguntas, ¿sí o no? Pero hermano, no hay nada más necio que vivir aferrado a descubrir lo que Dios no ha querido dar a descubrir. Y puedes encontrar a un hombre que te explique con mucha elocuencia lo que él piensa. Pero si está en la Biblia, es porque Dios lo ha querido revelar. Y si no está, es porque tampoco ha querido que nosotros vivamos investigando. Es más, te digo una cosa, lo que Dios no ha querido revelar, por mucho que investigáramos años y años solo ese tema, no lo sabríamos. Pero lo que Dios ha querido dar a conocer, nosotros creemos que es lo que necesitamos saber de Él. Te voy a ser honesto, sabiendo lo que sabes, todavía no te relacionas bien con Él, ¿para qué quieres saber más? Si sabes poco y todavía no lo haces, más quieres saber, solo para sentirte más culpable. Lo poco que sabes todavía no lo cumples, ¿quieres saber más todavía para qué? Para que te venga más culpa de, no cumplo esto y ahora que he descubierto. No, tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Mira lo que dice J.C. Ryle. Cada vez que un hombre se encarga de hacer adiciones a la Escritura, es probable que termine valorando sus propias adiciones por encima de las Escrituras mismas. Y eso es interesante. Cualquier secta o falsa religión que ha surgido de una visión o de una revelación, acaba viviendo en pos de su visión y revelación más que de la palabra de Dios. Hermano, la Biblia es todo lo que necesitamos. Todo lo que busques fuera no es seguro. Y todo lo que busques fuera no es necesario. Lo que necesita el creyente saber de Dios está en la palabra. Lo que necesita el creyente para obedecer a Dios y vivir para el agrado de Dios está en la palabra. Pero sí que es cierto, sabemos poca palabra. Y eso sí es un problema. Porque la palabra es suficiente, pero no le dedicamos el suficiente tiempo. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mira lo que dice, nos ha concedido ¿qué? Todo cuanto concierne a la vida. Todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, todo lo que tiene que ver con la santidad, con nuestra obediencia a Dios, con nuestra relación con Dios, todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, ¿qué ha hecho Dios? Nos lo ha concedido. Lo que necesitamos, nos lo ha concedido. ¿Dónde? En su palabra. 2 de Timoteo 3, 16, 17 aparecerá más veces. Toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea. Todo lo que necesito para ser perfecto a los ojos de Dios está ¿dónde? En la Escritura. Equipado para toda buena. Todo lo que necesito para estar equipado, para ser un buen siervo de Dios, ¿dónde está? En la Escritura tengo todo lo necesario para ser un buen siervo de Dios. En la Escritura tengo todo lo necesario para caminar rectamente ante Dios. En la Escritura tengo todo lo necesario en cuanto a la vida y la piedad. Y lo que hemos dicho antes, Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. ¿A quién le pertenece si Adán tenía ombligo? Al Señor, no a nosotros. Pero es así, hay cosas secretas, hay cosas que el Señor no ha revelado. Nos encantan esas palabras, nos encanta la palabra misterio. Hay iglesias que traigo un misterio, nos encanta misterio, nos encanta lo oculto. Nos encanta lo que está detrás de un velo oscuro, lo secreto, lo tapado, nos encanta mirar detrás de una puerta a lo escondido. Nos encanta mover un poquito una tela y una cortina a ver qué hay detrás. Nos encanta lo misterio. Somos cotillas por naturaleza, estamos inquietos. Quiero descubrir lo que está ahí detrás. Paso por un sitio y hay algo así como medio sombra en una casa. ¿Qué estará pasando? Freno el coche. ¿Te has dado cuenta? A veces se lían unas caravanas. Y no porque el tráfico vaya lento, porque la gente para como a ver qué ha pasado en ese accidente. Todos frenan y se provoca otro accidente.
Porque el único que no tiene interés ninguno en cotillar si se ha muerto o no se ha muerto alguien que va a una velocidad normal, se come el de delante que le dio por frenar para... Espera, antes de irnos, a ver qué ha pasado, porque, madre mía. Y en la iglesia a la gente le gusta lo mismo. A ver qué revela Dios. A ver qué da a conocer. A ver qué saca a la luz. A ver qué misterio oculto sale hoy. Pero mira qué programa le gusta en España a la gente. Cuarto milenio. ¿Hay ovnis? ¿No hay ovnis? ¿Las pirámides las pusieron los extraterrestres? ¿Hay otros universos? ¿Hay vida en otro planeta? Pero ni sabemos vivir en este. ¿Y para qué queremos ir a Marte? ¿Por si nos va a ir mejor? No nos va a ir mejor. Nos vamos a estropear. Vamos a estropear Marte, Mercurio, Venus. Si llegásemos al Sol lo apagamos. Te lo digo en serio. Pero a la gente le gusta eso. Y lo peor es que lo compartimos como para sembrar dudas. Que corra, que he visto un vídeo buenísimo en YouTube. Una fuente súper fiable en YouTube. Información, la CIA. YouTube es la CIA. Todos los secretos revelados están ahí. Hermano, a la gente le gusta. Pero mira qué dice la Escritura. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Él no ha querido dar a conocer todo. Él ha querido mantener cosas ocultas. Él ha querido mantener cosas tapadas. Él ha querido mantener cosas sin darnos información. Y Él tiene todo el derecho. Él es Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Así que, hermanos, todo lo que Dios ha querido revelar, nos lo ha dado, dice, a nosotros y a nuestros para siempre. Todo lo que Dios ha querido revelar ha ido pasando de generación en generación. Y ojo, mira qué interesante. Moisés tenía las cartas de Pablo. El profeta Daniel tenía las epístolas de Pedro. ¿Verdad que no? Nosotros somos muy privilegiados. Pero hay una cosa que sí sabemos, que lo que tenían en aquel entonces era suficiente para su relación con Dios. Ellos no necesitaban más. Si el pueblo tenía los 10 mandamientos y un poco más, era suficiente para estar con Dios bien. Si Adán tenía un par de instrucciones, era suficiente para estar bien con Dios. Pero ¿te has dado cuenta de lo que hacemos los hombres con ese poquito que ya tenemos? A uno le dieron un par de instrucciones y se rompió una. A otro le dan 10 mandamientos y se cargan unos cuantos. Cuanto más sabemos, más desobedecemos. ¿Para qué queremos saber más? ¿Para rebelarnos más? ¿Para ofenderle más? ¿Para pecar más? Hermano, la palabra de Dios es inspirada por Él, es perfecta, inerrante y es suficiente. No necesitas otra cosa a no ser la palabra de Dios en cuanto a Dios. Deja de ir buscando otras cosas, deja de ir buscando otras revelaciones, como si las necesitaras para tu vida. Es que necesito que me digan si me tengo que ir de viaje o no, si me tengo que mudar. Tienes la Biblia, suficiente para vivir bien donde estás. Y si te vas de viaje y vives conforme a la palabra, bienaventurado serás en todo lo que hagas. Y si te quedas y vives la palabra, bienaventurado serás en todo lo que hagas. Deja de pensar que la bienaventuranza está en si te vas o te quedas. La bienaventuranza está en vivir bien donde estás para la gloria de Dios. Pero es que allí la cosa económicamente está mejor y podrás perder tu matrimonio y podrás perder tu familia. ¿Qué más da tener trabajo? Aquí puedes tener un poco más de dificultad que si vives una vida bienaventurada. En tu casa va a haber gozo, en tu casa va a haber paz, en tu casa va a haber dicha. Porque la bienaventuranza no está en dónde me voy, la bienaventuranza está en a quién obedezco y con quién estoy. ¿Queréis que os revele en el futuro? Cuando Dios os ha dado todo lo que necesitáis saber ya, para vivir una vida piadosa y agradable a sus ojos. Número 4, tengo que apresurarme con las últimas 3. La palabra de Dios es autoritativa. Autoritativa. Mira lo que dice John Stott. Nuestra afirmación es que Dios se ha revelado a sí mismo al hablar, que este discurso divino o inspirado por Dios ha sido escrito y preservado en las Escrituras. Y esa Escritura es, de hecho, la palabra de Dios escrita, la cual, por tanto, es verdadera y confiable y tiene autoridad divina sobre
los hombres. ¿Qué consideramos al decir que la palabra de Dios es autoritativa? Que la palabra de Dios es la que rige todo. Que la palabra de Dios es la que define cómo debe ser una iglesia, es la que define cómo debe ser un matrimonio, es la que define cómo debe ser una familia, es la que define cómo debe ser una mujer. Hermana, tú eres la mujer que la sociedad te ha hecho ser, que tu madre te ha hecho ser, que tu familia te ha hecho ser, pero la verdadera autoridad sobre tu vida que define qué mujer debe ser es la palabra de Dios. No es Zara, no es la cultura, no son las mujeres empoderadas de nuestro tiempo, ni lo que te enseñó tu abuela, es la palabra de Dios. Hombres, igual, o se están volviendo afeminados, aplatanados, sin autoridad, o machitos alfa o insignificantes llorones. No somos varoniles porque el mundo nos está volviendo raros y extraños. Los hombres que hoy se consideran hermosos son hombres que no tienen callos en las manos, que no tienen un pelo casi ni en la cabeza, hombres que tienen cara de mujer. La belleza del siglo XXI, Leonardo DiCaprio, ¿qué es, hombre o mujer? Un camino por medio. Ahora que Leonardo DiCaprio se ha hecho mayor, tiene barba y parece un señor, ya no es bello. Era bello cuando parecía una niña. Porque es lo que la agenda de este tiempo quiere decirnos a los hombres. Quítate las cejas, quítate el pelo, hazte femenino. Ese hombre rudo de campo, leñador, cortador, camisa a cuadros, ese bruto, no, ya no, eso no se lleva. No importa si se lleva o no, y tampoco importa si eso era un hombre para aquel entonces. Importa lo que la Biblia dice de un hombre, porque la Biblia es la autoridad. Y yo tengo que ser el hombre que Dios dice que debo ser. Dios manda, y si Dios manda y ha revelado su palabra, la palabra de Dios manda. ¿Cómo debe ser la alabanza? La Biblia manda. Cantos, himnos, salmos, cánticos espirituales. ¿Cómo debe ser un pastor? La Biblia manda. 1 Timoteo 3, irreprensible, marido no. ¿Cómo debe ser un matrimonio? La Biblia manda. ¿Quién es la autoridad en casa? La Biblia manda. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? La Biblia manda. ¿Cómo debe ser un jefe? La Biblia manda. ¿Cómo debe ser un trabajador? La Biblia manda. Pero es que mi jefe es así, es que mis trabajadores son así, es que mi mujer es así, es que mi marido es así. La Biblia manda, que no importa, que aquí no hay una Biblia para cada caso. La Biblia manda y punto. Y si esa no es tu regla, pues estás montando la casa como te da la gana, como hicieron tus padres. Creyendo tú que lo haces de la mejor manera, porque todo el mundo cree que lo hace de la mejor manera. No creo que nadie sea tan descalabrado de decir voy a hacer el peor matrimonio que pueda, a ver si consigo batir el récord de arruinar una casa. No, yo creo que lo intentan hacer bien, pero como no lo hacen de la manera de Dios, no sale bien. La vida está llena de gente con buenas intenciones que se descalabró. Porque no basta con querer hacer las cosas. A mí es que... Pero amor, mi intención era buena. Pero no importa tu intención, importa lo que has hecho. Amor, yo no te quería hablar así, pero lo has hablado. ¿Y cómo quieres que te hable? Pues como dice la Biblia, que tu palabra sea con gracia, sazonada con sal. La Biblia no habla de gritos, no habla de tono malsonante, la Biblia habla de una palabra, de una manera de hablar. Entonces tengo que regular mi manera de hablar. Es que, pastor, mira, yo soy de una casa española de las de antes, de las de que lejos parece que estamos peleando y no lo estamos haciendo. Pero nos enorgullecemos de eso. No, es que los españoles hablamos así medio bruto, parece que peleamos, pero no lo hacemos. Pues está feo. A los ojos de Dios está feo. Puede estar bonito para nosotros, pero a los ojos de Dios está feo. Bueno, pero es que mira, el latino somos de mucha confianza, de ir a casa del vecino, no hay que llamar una semana antes, oye, puedo ir a tu casa, no hay que pedir cita, pero la Biblia dice no vayas mucho a casa del vecino que te va a aborrecer. Entonces no importa lo que sea bonito en Ecuador o en Perú, importa lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que no agobies tanto al vecino, que no te lo está diciendo, pero cuando te vas dice, qué pesado, no tiene casa. Él no te lo dice a la cara, pero lo piensa. No se trata de lo que nos han inculcado, se trata de lo que la Biblia inculca. Y la Biblia manda. Y déjame recordarte, tu vida no va a ir bien si la Biblia no manda. Es una noticia que te quiero dar. No se trata aquí de quién es mejor que otros, O nos adaptamos a la Biblia o no te va a ir bien. Dime la verdad, la mayoría de problemas que hemos tenido en matrimonio, con hijos y familia, ¿no ha sido porque hemos hecho las cosas diferente a como manda la Biblia? No hemos sido ese marido, no hemos sido esa esposa, no hemos sido esos padres y hoy nos tiramos de la cabeza, ahora es tarde, pero todo ha sido lo hice a mi manera.
Hermano, creo que es tiempo de reconocer que la Biblia es la que manda y darle a la Biblia el control de nuestras vidas. Decirle a la palabra del Señor, que es Dios mismo, porque es inspirada, manda en mi casa, manda en mí, manda en mi matrimonio, manda en mi hablar, manda en mi mente, manda en mi corazón. Yo no quiero tener este carácter, yo quiero tener el carácter que tú dices en tu palabra, tú mandas. Es que yo soy así, pues vas a ser como Dios quiere que seas, no como eres. Pastor, cada uno es como es, pues vamos a tener que ser como Jesús. No es cada uno es como es cada uno luchando para ser como Cristo es. Porque la Biblia manda y la Biblia manda ser como Él. La palabra de Dios es la autoridad máxima de la iglesia y de los creyentes. Con esto también queremos decir una cosa muy importante. Todo lo que una iglesia hace, enseña o impone tiene que tener base en las Escrituras. Si la iglesia no se rige por las Escrituras, deja de ser la iglesia. Pablo define la iglesia como columna y sostén de la verdad. Si no está esa verdad en la iglesia ya no es la iglesia. Cuando cualquier pastor le pregunten ¿cuál es la visión de su iglesia? Las Escrituras. Ser una iglesia conforme a las Escrituras. La palabra de Dios manda. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Mira qué interesante. La palabra de Dios está haciendo la obra en los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque la habéis recibido como lo que es. Palabra de Dios y no palabra de hombres, la cual hace su obra en vosotros porque lo habéis creído así. Habéis creído que viene de Dios y no de hombres, entonces está haciendo la obra en vosotros. ¿Por qué muchas personas en una misma iglesia escuchan las mismas palabras semana tras semana? Vidas cambian y otras no. Porque algunos están escuchando a un hombre. Algunos están escuchando al pastor Juan Manuel. Algunos están escuchando lo que Juan Manuel piensa, lo que Juan Manuel dice. Y otros, atentos, dicen, eso es palabra de Dios. Y aquí no hay discusión que valga. Solo se puede decir amén y hacerlo. Y la vida empieza a cambiar. Y el matrimonio empieza a cambiar. Pues no somos así. Ahora hay que esforzarse por cambiar eso en casa. Esforzarse por cambiar eso con los hijos. Esforzarse por cambiar eso como marido. Es difícil, sí, pero es lo que es. Palabra de Dios y no se puede rebatir. Es amén y punto. Si tu vida no está cambiando en esta iglesia, hermano, no es porque la iglesia es mala, no es porque no hay el Espíritu Santo, es porque no estás recibiendo la palabra como palabra de Dios. Te estás viniendo aquí tomando tus notas como si fuera la clase con un profesor, pero el día que escuches este mensaje y lo recibas como lo que es palabra de Dios y solo respondas a esa palabra, amén, y la obedezcas, tu vida va a dar fruto. No culpes a la iglesia cuando la culpa está en ti, en cómo recibes la palabra. Porque nosotros debemos preparar el sermón de tal manera que todo lo que salga de aquí sea palabra de Dios. Pero tú tienes la responsabilidad de recibirlo como lo que es, palabra de Dios. Y qué triste que algunas personas vienen de iglesias que cuando era el profeta el que hablaba, eso sí venía de Dios. Y cuando es la Biblia parece que es menos relevante. ¿Te has dado cuenta que hay personas que se emocionan más cuando les dan una profecía que cuando les citan la Biblia? Como si la Biblia es un libro antiguo, pero lo que trae es de Dios para mí. Hermano, aquí cada martes, cada jueves y cada domingo Dios te está hablando. Pero tú no estás escuchando todos los días. Tú no estás escuchando. Sí, pastor, yo escucho, pero no pongo en práctica. Entonces eres muy insolente. ¿Estás diciendo que la escuchas como palabra de Dios y le dices a Dios, paso de tu palabra? Yo prefiero pensar que no consigues aceptarla como palabra de Dios, porque lo que acabo de decir es muy rebelde. Irse a casa diciendo, pura palabra de Dios, pero paso de esa palabra completamente. Eso es muy peligroso, hermano. Porque al menos la gente ahí fuera me dice, no creo en la Biblia, pero si tú me estás diciendo la creo, pero paso de la Biblia, me duele todavía más que lo que me dicen ahí fuera. Yo quiero pensar que todavía no tienes convicción de que es palabra de Dios. Juan 12, 48 al 50 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado,
esa lo juzgará en el día final. ¿Qué juzgará a los que rechazan a Jesús? La palabra. La palabra. La palabra va a ser la vara de medir, la vara de juzgar. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué juzgará a las personas? La palabra de Dios. Pastor, ¿quién habrá en el gran juicio final? ¿Quién será el juez? Dios, pero ¿qué usará para su juicio? Nosotros si vamos a un juicio hoy, hay un juez, ¿verdad?, que dicta sentencia, pero el juez no lo hace como le da la gana. ¿Qué tiene? No sé, una constitución, una legislación, y en base a la legislación él aplica su juicio. Dios será el juez, pero él tiene una legislación. Tú, culpable, ¿por qué? Porque la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. La palabra de Dios es la autoridad máxima sobre nuestras vidas. Por eso tenemos un texto así de, los hijos tienen a los padres por autoridad. La iglesia tiene un llamado a obedecer a sus pastores. Tenemos un llamado a obedecer a las autoridades civiles. Pero hay un versículo que dice, obedeced a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes lo que quiere decir? Cuando la palabra de los hombres choque con la palabra de Dios, la máxima autoridad es la palabra de Dios. Si los hombres dicen hombre y hombre se pueden casar y la palabra de Dios dice matrimonio es hombre y mujer, la máxima autoridad es la palabra de Dios. Si la autoridad dice matar a un niño antes de que nazca o de un mes se puede y la Biblia dice no matarás, la máxima autoridad es la palabra de Dios. Obedeceré a las autoridades siempre que no contradiga a Dios. Obedeceré a mis pastores siempre que no contradigan a Dios. Honraré a mis padres y los obedeceré siempre que no contradigan a Dios. Pero por mucho que ame a mis padres, ame a mis pastores y honre a mis representantes legales en este mundo, el día que choque cualquiera de ellos con Dios, Dios manda más. Dios es la máxima autoridad y su palabra. Y dos cosas para terminar sobre la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué poder tiene la palabra. Hermano, cuando predicas la palabra, hermano, yo he ido a conferencias a predicar, he predicado la palabra y no he dicho Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado, nada. Yo preparaba el texto antes, en casa, por lo que me habían dicho, hay que predicar este tema o predica este pasaje y lo predico. Pero no sé si a veces los ejemplos, la aplicación, la exposición, a veces sales y hay gente que te dice, eso era para mí. Es como si no hubiera nadie más en la sala y Dios me estuviera hablando a mí solo. Eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Solo una palabra como la palabra de Dios puede golpear tu corazón, llamarte orgulloso, soberbio, arrogante, machacarte y en vez de levantarte y querer golpearla, quebrarte y decir estoy fatal, estoy mal y humillarte. Es viva, es cortante, es poderosa, es eficaz, salva vidas, restaura matrimonios, levanta familias, salva pecadores, da vida al muerto, da vista al ciego. Eso es la palabra de Dios. Y sí, es inspirada por Dios, es inerrante, es suficiente, es autoritativa. Pero cuando predico hay una cosa que no olvido jamás, está viva. Está viva. Cuando yo predico cada martes, cada jueves, cada domingo, yo sé que no en todos a lo mejor, pero en algunos corazones pasa algo. Dios lo hace. A través de su palabra Dios obra. A través de su palabra Dios santifica. A través de su palabra Dios quebranta. A través de su palabra Dios consuela. A través de su palabra Dios restaura. Yo no sé cómo viene cada persona a cada culto. Yo no sé en qué condición entra el domingo cada persona por esa puerta. Pero sé que la palabra está viva y la palabra es eficaz y la palabra obra y la palabra da fruto y la palabra nunca viene vacía, siempre cumple su propósito. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso no hay nada más triste que llenar los púlpitos de las iglesias con cuentos, con historias, con chistes, con bromas, con testimonios, con explicaciones nuestras de lo que he vivido, con mis experiencias o con lo que... Porque eso no es vivo y eficaz.
Eso está bien, cuéntalo tomando un café. Tómate un café con un hermano y cuenta tu testimonio. Cuenta en un café, pues claro, en un momento de comunión íntima. Hermano, mira, el Señor ha hecho esto en mi vida. Pero el púlpito no es para nuestros testimonios. El púlpito no es para nuestras experiencias. Porque eso no transforma vidas. Puede emocionar, puede animar, puede decir, si pasó en él, puede pasar en mí. Puede provocar emociones, pero no es vivo y eficaz. No transforma, no salva, no santifica, no restaura. Eso lo hace solo la santa palabra de Dios. Por eso necesitamos predicar la palabra. Pero pastor, ¿cómo hacer? Mira, me preguntan eso mucho. Pastor, ¿cómo hacer que a los jóvenes les guste la palabra? No se puede hacer que a los jóvenes les guste la palabra. Tampoco se puede hacer que a los adultos les guste la palabra. Es que nuestro deber no es hacer que a nadie le guste la palabra. Es que no les tiene que gustar, la tienen que aceptar. Y punto. No se tienen que divertir. ¿Qué quieres que haga yo? ¿Una especie de show? ¿Me vuelvo como un predicador más carismático? ¿Hacerla más fácil de llegar a ellos? No son tontos. No creo que su profesor en el instituto haga malabares dando matemáticas. Hay papás, a ver si nos ayudan, que no sabemos cómo hacer que la historia llegue mejor a sus hijos. No sabemos cómo hacer que la geometría la acepten con más alegría. Y porque no han llegado todos a la universidad, que si llegan a la universidad el profesor no sabe ni cómo te llamas. Tú estás ahí sentado, llega un señor, se gira una pizarra, empieza a hablar y se va. Caballero, ¿quién es usted? Pues te ignoran completamente. Tu deber es saber lo que te van a enseñar y es tu responsabilidad aceptarlo y aprenderlo. Si quieres reírte, vete al circo, vete al Cirque du Soleil y emociónate. Pero yo no tengo que hacer que a los chicos les guste la palabra. El trabajo de un padre no es decirle, no me imagino a un padre judío antiguo cogiendo la ley de Dios y diciéndole a su hijo, a ver hijo, ¿cómo hago para que te guste la ley? No. Dios dice no matarás, Dios dice esto, Dios dice esto, Dios dice esto. No me tienes que entretener. Son los mandamientos de Dios, no están para reírse, están para obedecerse. No. Ese es el problema vuestro, es ese. Que vuestros hijos os importan más que Dios. Y la mayor preocupación no es que vuestros hijos agraden a Dios, es que el culto agrade a vuestros hijos. Y eso es un serio problema. Porque tú no te debes preocupar de que el culto le guste a tu hijo, tú tienes que preocuparte de que el culto que tu hijo dé le guste a Dios. Porque ese día el protagonista no es tu hijo, el protagonista es el Señor. Y yo lo único que tengo que hacer es entender dos cosas. Una, que si a tu hijo no le gusta la palabra es porque no es salvo. Y hacer que se entretenga en el culto no lo va a salvar. Así que la segunda que tengo que hacer es predicar la palabra como es. Porque el día que tu hijo sea salvo, no va a querer venir a entretenerse. Va a venir hambriento de palabra y solo va a decir, habla, habla, habla. Yo quiero escuchar más, yo quiero escuchar más. No hay que provocar que a nadie le guste Dios. Dios ya se encarga de salvar y hacer que la gente se enamore de Él. Porque todo lo que tú provoques va a ser artificial, pero lo que Dios haga es real. Y tú no quieres que tu hijo se entretenga, tú quieres que tu hijo ame a Dios sobre todas las cosas. Así que dale palabra, ora por su alma, porque lo que estás pidiendo solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Y por eso predico la palabra, porque aunque hayan jóvenes que parece que se están aburriendo, yo creo que es viva y eficaz. Y aunque haya jóvenes que parece que están mirando al techo, yo creo que es viva y eficaz. Y mientras ellos piensan que no va a pasar un día nada, un día pasa. Y un día son salvos. Y ese día empiezan a venir a la iglesia con más curiosidad, con más interés, tienen más preguntas, están más atentos. Y nadie les hizo un circo. Dios hizo lo que quería hacer. Salvarlos como Él quiso y cuando Él quiso para su gloria. Amén. Y número 6 y final, la palabra de Dios es permanente. Y ya nos vamos con esto. Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y hermano, la cultura cambia, los valores cambian, las ideologías cambian, las filosofías cambian. Pero hay una cosa que permanece, la palabra de Dios. Los cristianos desde hace 200, 300, 400 y 500 años tenían los mismos valores que hoy, los de verdad. Porque el mundo a su alrededor cambiaba. Unos vivieron la época de los hippies,
otros vivieron la época del rock and roll, otros vivieron, pero los de verdad vivieron los valores de la palabra de Dios. El mundo alrededor hippie, pero ellos cristianos. El mundo alrededor rock and roll, pero ellos cristianos. El mundo alrededor machista, ellos cristianos. El mundo alrededor feminista, ellos cristianos. Porque el mundo va a vivir cada época como el mundo le dicte. Pero nosotros vamos a vivir conforme a la palabra de Dios que permanece para siempre. Y no importa lo que sea, si no viene Cristo, no importa cómo estará el mundo dentro de 100 años. Estáis demasiado preocupados de cómo va a estar el mundo dentro de 100 años. Dios ha tenido a su iglesia en medio de Roma cuando se los comían los leones en el Coliseo. Dios tiene a su iglesia en la India cuando los queman a veces. Dios tiene a su iglesia en Nigeria donde los torturan hasta la muerte muchas veces. ¿Por qué nos preocupamos cómo va a ser el mundo dentro de 100 años? ¿Qué te preocupa? ¿Lo que le van a enseñar a tus hijos? Ay, es que ¿qué vivirán nuestros hijos? Lo que tú les enseñes. Es que hay mucha influencia. Sé una mayor. Porque entonces, si todos pensaran así, los cristianos de Roma dirían, ay, mejor no tenemos hijos porque van a acabar en el foso de los leones. Había que tener hijos, y nosotros no tenemos hijos, ¿quién va enseñando la palabra de Dios a la siguiente generación? ¿Cómo vamos sembrando palabra? El mundo no va a criar cristianos, el mundo no va a ir enseñando valores bíblicos, son nuestros hijos. La esperanza de ser luz, de que Dios los salve, de que sean alcanzados antes por el Evangelio. No te preocupes por cómo estará el mundo dentro de 100 años, porque Dios y su palabra serán lo mismo. Y el mundo estará, ¿cómo va a estar? Podrido, lascivo, inmoral. Ya no habrán tríos y cuartetos y orgías y parejas del mismo sexo. Irá todo el mundo desnudo por la calle. Pero tú y yo seguiremos aquí, vestidos de la misma manera, con los mismos valores, con nuestras familias con el mismo orden, con los mismos principios, porque el mundo pasará, pero la palabra de Dios no. Y en medio de todo Dios nos guardará. Yo no sé cómo el mundo estará mañana, pero yo sé que esté como esté, yo seguiré predicando lo mismo, porque la palabra de Dios seguirá siendo autoritativa ayer, hoy y siempre. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos estas verdades de tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que tu palabra es inspirada por ti, es inerrante, es infalible, es suficiente, es autoritativa, es viva, es eficaz y es permanente. Que no brote en nuestros corazones una minúscula parte de duda de tu palabra, Señor. Líbranos del engaño del diablo, de las voces de este mundo, y haznos afirmarnos en la única verdad inerrante y perfecta que es tu palabra. Tú eres perfecto y tu palabra lo es. Tú eres eterno y tu palabra lo es. Señor, líbranos de dar oído a las voces temporales y vanas de este tiempo, y ayúdanos, Señor, a afirmarnos más en tu verdad, a no buscar cosas ocultas cuando tenemos lo suficiente para conocerte y vivir para tu gloria. Que lo que hemos hablado hoy, Señor, quede arraigado en nuestros corazones y nos afirme más y más en tu palabra todos los días. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.